Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay, esto es Yura YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos un día más con la noticia más importante de Dragon Ball Online y traemos, hoy vienen cosas que vais a alucinar. En primer lugar, pediros disculpas a los que esperáis los subtítulos, pero me pide 24 horas y esto lo hago un domingo para un lunes. Entonces, hasta el día siguiente no tendréis los subtítulos, pero los pondré en varios idiomas, ¿vale? Así que tener paciencia. Vamos a comenzar. Dragon Ball Online, con Jay lo descubrirás. Secretos milenarios, 1000 años más allá. Batallas épicas tendrás, con tus amigos volarás. Los rivales... Vale, como decía, yo soy Jay, esto es Yuri YouTube y vamos a darle candela al vídeo de noticias de esta semana. Está interesantísimo. A ver, la primera noticia gordísima, para el canal, solo para el canal, para los que estáis suscritos y le dais a la campanita. El día 20 de junio, es decir, este viernes, si no me equivoco, vamos a testear solo en el canal, en exclusiva, Omega. Mucha gente está hablando diciendo que si existe, si no existe, si funciona, si no funciona, sí funciona y es brutal. Y hemos visto cositas ya, así que lo vamos a testear el día 20. Prepararemos bien el directo para esta semana y el viernes lo haremos, así que atentos y darle a la campanita para que no se os pase nada. Tenemos cosas muy interesantes, a ver, por ejemplo, es que tenemos un montón. Vamos a hablar de lo que sería primero, yo creo que Zero nos trae un montón de novedades que han traído con el último parche, ¿vale? En la transfiguración ya la tenemos en tienda, ¿vale? ¿Qué más? La transfiguración que hablamos la semana pasada de quitar, o sea, de cambiar las armas de una apariencia a otra, que está muy bien. ¿Qué más? Pues han quitado el bloqueo de volar, lo cual está muy bien, ya no tenemos límites a la hora de volar de altura y eso me encanta, porque siempre es un rollo cuando intentas subir, por ejemplo, a la Torre de Corín o cosas así. A mí me gusta más que no haya límites a la hora de volar. Atentos, que han metido ya las quests, ya están funcionando las quests, han editado el mapa nuevo para tener ya las quests, repito, para obtener la transformación del Saiyan 3, de Butenks y del Dark Namek. Así que ya sabéis, ya podéis hacer estas quests y obtener la transformación para vuestra raza, la nueva transformación de Zero, que está brutal. ¿Qué más? Pues han adaptado el juego para que tenga más calidad en cuanto a los FPS y han metido un modo streamer, ¿vale? También han metido un nuevo menú y sonido. Han mejorado las auras de los Saiyans, ¿vale? Y en el futuro están terminando ya lo que sería en las pets, que la tienen al 90%, y las de WC. Así que bastante interesante. Si hablamos de Hop Patrol nos ha traído cositas nuevas, ¿vale? En este caso han metido la UD7, también nueva en Dungeons, ¿vale? En concreto una que es el Dr. Gero Undersea Lab, que es una dungeon en la que continúa la historia alternativa de Gero, donde consigue crear al androide 2000 con un poder mayor que el de Cell y Buu juntos, ¿vale? También han corregido el error que tenían de Host, así que ya sabéis que Hop Patrol está muy bien y ya tenemos cositas nuevas y recordar que están trabajando duro para su 2.0. ¿Qué más deciros? Bueno, pues es que traemos dos cosas más interesantes. En cuanto a Ultimate tenemos muchas cosas, ¿vale? En primero, pues han puesto la UDC disponibles, incluida una de Nappa y otra de Freezer. Han puesto una misión para la nueva transformación que requiere completar las 3 UDC principales de los mapas iniciales y completar la nueva de Freezer. En las TMQ y las Dungeons, como ya hemos comentado anteriormente, ahora se puede hacer una misión spameable que te da un ítem al conseguir 5 ítems que no sean los de tu clase, es decir, los puedes canjear, ¿vale? Lo cual está muy bien. El sistema de atributos funciona diferente, ya lo comentamos, cada atributo te da un stat específico en una parte de tu equipo que te pusiste. No es que funcione como los demás DBO, que el atributo aumenta daño o defensa dependiendo del atributo rival. Hablamos del reward del Poco Priest también, que es completamente físico y usa sus skills incluso como arma. Ya no es un Poco Priest, es Poco Drill, por decirlo así. El drop de las piedras blancas, nuevas y verdes, azules y rojas ha sido reworkeado y ahora es más fácil dropearlas, ¿vale? O sea que es más fácil subir el upgrade a más 15 y no es tan complicado como había antes. Como en todos los caps han añadido ropas y armas de misión. ¿Qué más deciros? Bueno, un sistema nuevo de joyería, ya lo comentamos anteriormente. Se están trabajando en hacer el reboot de las skills de las pet para que sean más útiles. Por ejemplo, la skill de recoger drops ahora gasta muy poco VP y la puedes ir spameando mientras farmeas, ¿sabéis? Ese tipo de cositas. Es importante aclarar que es un servidor 1.0 y es muy difícil, por no decir imposible, agregar un drop filter como los que tienen el 2.0, pero a pesar de esto lo están haciendo. Así que un aplauso en este sentido para lo que sería Ultimate, que no sé si he dicho Ultimate al principio o Limited. Ultimate. ¿Qué más decir? Hay incentivos para los jugadores de PvP, hay torneo, ¿vale? Y se está trabajando en una nueva raza,
¿vale? No son los ingenieros, no son los engineers, sino que están trabajando en una nueva raza que esperemos que sea pues algo parecido al Magin o al Mech, que vendrá con sus dos clases y sus dos subclases. Y vamos ahora a algo gordísimo, ¿vale? Porque tenemos una noticia bastante tocha. Y sería de Galaxy. Ya sabemos que Galaxy está al piñón, está al frente del cañón, es el que está innovando más. Y nos han comentado que van a meter nuevos dojis, que han metido botones de cerrar, minimizar, etcétera, de la ventana, para tener una ventana optimizada y sin bordes. Y atentos, porque en el patch 2.100 nos han comentado que van a incorporar el botón de borrar todos los correos leídos de golpe, reorganizar las recetas y borrarlas también. También borrar el más 10 de upgrade delete, o sea, el más 10 de upgrade para no tener que esperar los 7 días. Están trabajando, atentos, con lo que han aprendido ahora en crear nuevas skills de más calidad. Aquí las estáis viendo. También van a meter un indicador de target para el boss. Y luego atentos porque están haciendo, y esto es muy importante en Galaxy, están haciendo un port para el Unreal Engine 5.6 y aquí lo estáis viendo, o sea, Galaxy está pasando ya a otro nivel, así que bastante interesante. Y bueno, y hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana, espero que os haya molado, ha sido cortito pero intenso, como siempre. Y nada, pues atentos al viernes, que haremos el testeo de Omega aquí en primicia, en el canal, en YouTube, así que poquito más, un saludo y nos vemos, chao.